con la firme seguridad y la confianza de una agencia responsable, ofreciendo la más amplia gama de automóviles, atención personalizada, amplio salón de exposición, garantía y eficiencia en el mercado. Lobruno Automotores, 15 años acompañándote. Único concesionario oficial Ford para toda la provincia. Visitas tengo, me encantan, y más todavía cuando vienen a contarnos cosas que realmente nos sirve a todos. En este caso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Olguita Romagnoli. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gustazo que me hayas venido aquí a visitar y a contarme cosas como, por ejemplo, ¿cuál es el tema que nos traes? El tema que les traigo hoy es la orientación vocacional. ¿Qué es la orientación vocacional? La orientación vocacional es un conjunto de técnicas y recursos destinadas al esclarecimiento de una problemática vocacional. Eso es la definición. Bien, ¿y cuál es el objetivo de esto? El objetivo es que el sujeto pueda encontrar un espacio y un lugar para poder desplegar todos sus intereses, todas sus aptitudes, toda su capacidad intelectual en la toma de una decisión. O sea, va destinado a tomas de decisiones. Como por ejemplo, contame. Bueno, uno puede elegir profesiones, puede elegir oficios o puede elegir actividades que le gusten. También nosotros llamamos lo que se llama el desarrollo de la orientación vocacional en carreras, que es cuando las personas ya han tenido alguna elección vocacional y eligen o deciden hacer otras elecciones. Entonces eligen lo que se llaman las segundas vocaciones. Son aquellas personas que ya han transitado el mundo laboral y eligen alguna actividad que les pueda dar algún tipo de placer o de goce. Entonces son las segundas vocaciones. Si nosotros entendemos la vocación como una especie de introspección, de una especie de llamado interno, en donde hay que descubrirlo. Este descubrimiento de la vocación, que muchas veces se lo tenía como un llamado casi espiritual, es justamente el análisis de todos los recursos, de todas las posibilidades que tengo internamente y externamente, lo que nosotros le llamamos el contexto situacional, que va a permitir, a través de la información, tener una serie de información para poder decidir y tomar una decisión vocacional. Bueno, por lo general, los chicos han terminado su estudio secundaria y dicen, algunos tienen definido ya, de por sí. Mientras están estudiando la secundaria, dicen, yo voy a hacer tal cosa, ¿sí? Pero algunos no. Algunos. O a lo mejor puede ser que lo tengan decidido, pero puede ser que se equivoquen. También. Puede ser. Entonces recurren a la psicopedagoga. Contame una experiencia de alguien que haya ido. Sí, nosotros utilizamos la metáfora de alguna manera imaginaria del horizonte, que esto es un poco la vocación. Es como ir caminando hacia un horizonte que está, pero que al mismo tiempo no está. Entonces, en el proceso de orientación vocacional, lo que vemos es cuáles son sus intereses, sus capacidades, su potencial intelectual, también el tema de la información y qué cosas tiene, digamos, qué expectativas tiene frente a su futuro. O sea, qué proyectos de vida tiene compromisos para hacer este sujeto de la orientación vocacional. Y los chicos te preguntan, ¿y si hago un proceso de orientación vocacional, voy a elegir bien? Nadie tiene esa respuesta. ¿Por qué? Porque la elección vocacional es sostener todos los días esa metáfora del horizonte, que a veces uno cree que lo alcanza, a veces no se alcanza, y es un proceso de construcción, de deconstrucción y de reconstrucción interna y permanente, que a veces dura mucho tiempo de la vida, cuando nosotros sabemos que uno eligió bien una vocación. Y bueno, se cree que uno eligió bien una vocación cuando puede trabajar y al mismo tiempo tener una capacidad de goce. Es lo que uno dice, bueno, hago lo que me gusta y encima me pagan. Ese es un poco el tip, digamos, como para detectar que una persona ha elegido bien en su proceso anterior, que puede ser la adolescencia o la adultez. Y luego, no solamente hay una vocación, sino que uno puede construir varias vocaciones. Antes se pensaba que la vocación era algo innato, ¿no? Que era como un llamado que uno tenía que escucharlo. Ahora no, sabemos que es una construcción
y que además esto de saber qué aptitudes, qué intereses tengo es importante porque me da una cierta, digamos, tranquilidad en la elección. Pero no es obstáculo, digamos, de tomar una decisión que no tenga que ver con intereses o con aptitudes que no las pude desarrollar. Por ejemplo, si yo quiero estudiar música, por ejemplo, y en mi vida toqué un instrumento y siento el interés de tocarlo y el interés de poder practicarlo. Luego que tengo el interés, hago una habilidad y luego de la habilidad hago una destreza. Pero si yo no la tengo, con esto de las inteligencias múltiples, en cualquier etapa de la vida uno puede hacer una elección profesional, sea en el momento evolutivo que esté. Entonces, justamente, no hay una edad para elegir una carrera, ni un oficio, ni una ocupación. Y también decir que en la vida no solamente se eligen profesiones, también se eligen ocupaciones y se eligen oficios. Es decir, dentro de la torta, digamos, poblacional, el 10% de las personas que trabajan son profesionales. O sea, que el 90% de las demás personas son ocupaciones y son oficios. Así que, pero todo implica una reflexión personal y también verlo en el contexto situacional. Dentro del contexto situacional, como consejo les diría a los adolescentes que están por elegir una carrera profesional o no, que se pregunten cuáles son las carreras prioritarias que tiene cada provincia. En cada provincia se necesitan profesionales con una determinada incumbencia. Por ejemplo, en Santiago del Estero, las carreras prioritarias son las relacionadas a todo el tema de las ingenierías, específicamente ingeniería forestal, también las relacionadas con el tema de la ecología. También una de las profesiones que están bastante apoyadas por el sistema es la docencia. La docencia ha tenido toda una repercusión muy positiva y en este momento está revalorizada. Bien. Ocurre que en las familias a veces dicen voy a seguir la profesión de mi padre o de mi madre, o también ocurre en donde por ahí se siente un poco presionado la persona, el hijo, la hija, por el papá dice, bueno, tienes que hacer tal cosa. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Es un profesional frustrado en el futuro? Es decir, también es importante la referencia en cuanto a experiencia que uno puede tener si tiene un papá abogado, si tiene un papá médico, porque de alguna manera está familiarizado con el objeto de aprendizaje, que en este caso sería un objeto que tiene que ver con la medicina, que es la salud. Claro. Pero, digamos, si bien está la intencionalidad o el deseo de los padres de que sus hijos puedan hacer alguna actividad relacionada con la profesión que cada uno tiene, no debe ser una imposición. Debe ser una sugerencia, una actitud, digamos, de acompañamiento, pero no una imposición. De hecho, se ven esos casos cada vez menos. Pero sí, cada vez menos. En la consulta, ¿ha ido alguien a vos? Sí, sí, sí. O padres, por ejemplo, que piden, por ejemplo, antes de iniciar el proceso de orientación vocacional, que el chico no se vaya de la provincia o que de alguna manera que es un boicot, ¿no es cierto? Que se lo trabaja y se lo analiza con distintas entrevistas, o bien que no quieren que estudien determinada profesión porque ellos no quieren, porque tienen dificultades con tal o cual objeto de elección, pero habría que ver si esa misma dificultad la tiene el sujeto. Bueno, ¿qué pasa? El chico se quiere ir, ¿por qué? Porque quiere independizarse, porque creó alas y sí. Bueno, y necesita independizarse, necesita ir, y el padre dice que no, pero ya está un poco coartando lo que él quiere hacer, ¿o no? Antes se daba mucho que los chicos elegían algunas carreras para irse justamente de la provincia y salir un poco de la protección, el amparo y muchas veces las prohibiciones de los padres, ¿no? Y también con un tema que tiene que ver con la libertad sexual. ¿No es cierto? Es decir, era como un paso, un camino de libertad sexual. Esto mucho no se da, en realidad es más la resistencia de los chicos de irse que la independencia por estar en otro lugar. Me parecía que era diferente. Eso es lo que se ve. Cada vez los chicos, quizás por una adolescencia tardía, tienen más dificultades para desprenderse de los grupos primarios. Les cuesta un poquito más. Pero esa problemática que vos te referís se veía antes, ya no. Ah, mira. Bueno, hoy los chicos están más difíciles, están mejor, tienen otra mentalidad. ¿Cómo los calificas?
Y los adolescentes hoy tienen una adolescencia muy particular, basada con todos estos estímulos que tienen que ver con el tema de la digitalización, ¿no es cierto?, de todos los recursos que tienen como estímulo, lo cual hace que sea una adolescencia que tiene determinadas características. Obviamente que a nosotros nos cuesta adaptarnos, porque nosotros somos inmigrantes digitales, ¿no es cierto?, porque no hemos nacido en la era del aspecto digital, mientras que ellos tienen un aprendizaje consolidado de todas las tecnologías. Esto en apariencia es una cuestión que por ahí juega en contra, pero es una situación que mediada y controlada es algo que va a permitir la aceptación de la tecnología y la utilización, digamos, con fines pedagógicos, académicos, etc. Bien, es un tema muy amplio, es un tema que da para más, entonces nosotros por eso te vamos a convocar en una nueva oportunidad y vamos a esperar a ver cuáles son las repercusiones de todo esto, porque habría que preguntarle también al adolescente cómo vive ese momento, porque bueno, ha saltado ya 3 etapas: el jardín, la primaria, la secundaria, y viene otro mundo nuevo, más grande, me parece. Es un mundo de desafíos. Es un mundo de desafíos. Cada uno ha sido un desafío, pero este desafío ya es. Pero lo que tiene de ventaja es que es la primera decisión que se supone que es autónoma e independiente. Entonces los otros lo han ido llevando. Justamente. Entonces cuando los chicos te preguntan, ¿y cómo hago para sostener la decisión? Y es algo del día a día. Es algo del día a día que uno tiene que tener como un nivel de ansiedad básica y controlada, como para poder pensar que está eligiendo bien. Y uno sabe que eligió bien recién en la praxis. Y después me ha pasado, por último, me ha pasado que la profesional debe recurrir ya no a la psicopedagoga, sino a hacer como acomodar psicológicamente su cabeza para esta cosa que también es otro desafío, el terminar la carrera. Me ha pasado eso de comprobar con gente que ya ha llegado al final de su carrera. Bueno, todos son etapas, todos son desafíos, todos son cosas muy lindas, muy interesantes que, vuelvo a repetir, Olguita, la verdad, nos da para varios programas. Te agradecemos mucho que hayas venido a visitarnos. Y hay un saludo especial que quieres decir. Sí, ya hay un saludo especial que es para todas las psicopedagogas de la provincia de Santiago del Estero, porque el 17 de septiembre se festeja el Día del Psicopedagogo. La psicopedagogía es una carrera que ya cuenta en la provincia con 25 años aproximadamente, y se festeja ese día porque es el aniversario del fallecimiento de Jean Piaget. Jean Piaget fue un psicólogo, un epistemólogo suizo que murió en el año 1980 y que nosotros, obviamente, en honor a todas sus enseñanzas, sobre todo del área de la psicología evolutiva, ese día festejamos el Día del Psicopedagogo. Así que para todas las psicopedagogas vaya mi saludo. Bueno, la verdad, muy pero muy enriquecedor todo esto que nos has traído, da para más, vuelvo a repetirlo, pero bueno, necesitaríamos todo un programa realmente para contar todas estas cosas lindas que vos sabes y que a nosotros nos sirve muchísimo. Bueno, yo te despido y a ustedes les digo que espacio publicitario y ya nomás volvemos con más.